Quisiera empezar diciendo algo que me parece importante, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado a los seres humanos en la historia el derecho a tener derecho? Mucha gente fue atacada, muchos seres humanos y humanas tuvieron que perecer para lograr tener derechos. Y a veces me da la impresión de que los jóvenes, y los más jóvenes todavía, no valoramos eso y no entendemos esa historia, no entendemos el proceso de acuerdos que ha tenido que pasar la humanidad para construir paradigmas sociales que nos permitan incorporar en esos paradigmas la libertad, la justicia y la equidad. ¿Cuánto ha sufrido la humanidad para eso? Yo creo que este proceso de acuerdos y de sacrificios nos ha llevado a algo que es importante para mí y que yo creo que se utiliza mal el término, ¿no? Se dice que construir de la libertad, de los derechos humanos, ha sido fruto de revoluciones. Yo precisamente creo que ahora hay que dejar de lado la revolución. Estamos en el momento en que hay que pensar en la evolución. Es decir, ¿cómo vamos a lograr cambios y transformaciones progresivas en el marco de acuerdos? ¿Cómo vamos a ir cambiando los paradigmas? ¿Cómo vamos a lograr que esos modelos que en la historia hemos ido incorporando a nuestra mente y a nuestra cultura y a nuestra forma de pensar vayan evolucionando y teniendo transformaciones progresivas que nos permitan, obviamente, construir una propuesta mucho más abierta y sobre todo equitativa y justa en términos de respetar sobre todo la diversidad? Porque el problema de no respetar los derechos humanos pasa por no entender la diversidad. Y al no entender la diversidad, quieres imponer tus derechos sobre los de otros o los de otras. Y entonces, claro, en esa lógica los cambios de paradigma se dieron en el marco de sendas guerras y holocaustos. Porque no entiendes la diversidad. Y además, es indudable que hay un proceso ahí que yo no logro comprender, que quiero plantearles y dejarles como duda. Es decir, no entendemos la diversidad, entonces la construcción de paradigmas nuevos y paradigmas sociales nuevos tienen que hacerse en base a sacrificios y a procesos revolucionarios que llevan muchas veces violencia. Y en ese marco hay un tema y un rol que jugamos los políticos, los que tenemos de alguna manera el poder. ¿Y cuál es ese rol? No entender que los derechos humanos le pertenecen a los pueblos y no a los gobiernos. Y entonces ahí viene la confusión. No somos abiertos a la diversidad. Por lo tanto, mis derechos por sobre los de los otros o de las otras. Y en esa misma lógica, como soy gobierno, como soy político y tengo el poder en el gobierno, lo que intento es controlar esos derechos y no los traslado al pueblo, a la gente. Y no es que tengo que trasladarlos, sino entender que eso es de la gente, del ciudadano, del de a pie, del día a día.
y que viene en una historia construyendo esos derechos. El rol de los gobiernos es hacer que el Estado garantice esos derechos humanos y esas libertades en los ciudadanos y no adueñarse de ellos. Por eso es preciso entonces plantear que es necesario, nosotros personalmente estamos planteándonos la posibilidad de crear un nuevo orden ético humanista para la convivencia mundial. Es necesario plantearnos algunos elementos que nos den una nueva visión ética y humana sobre la relación entre seres humanos, hombres y mujeres, ¿sí?, y personas diversas. Y ahí me permito plantear 5 elementos que creo que son necesarios empezarnos a practicar. Primero, y algo que aquí en el país, por lo menos yo recojo esto del Ecuador. Primero, es necesario empezar a valorar los logros que tenemos. Siempre estamos desde la perspectiva de lo negativo. Siempre estamos, y en este país estos últimos 8 años, hablamos solo de lo negativo. El pasado, lo malos que fueron los anteriores, todos eran malísimos. No hay nada bueno, no hay ningún logro importante para la sociedad ecuatoriana. Y esto pasa en general en el mundo. Entonces, primero, es necesario valorar los logros que existen en derechos y libertades. Y efectivamente, ahora las mujeres han construido una propuesta indudable de equidad, ¿sí?, en la sociedad frente a los hombres. No lo logran todavía, la equidad de género. ¿Sí? No logran romper todavía muchos paradigmas que la sociedad nos ha impuesto sobre la relación, paradigmas inequitativos, pero están con la propuesta y están en ese proceso. Los grupos LGBTI, es decir, hay que valorar esos logros. Cuando en una sociedad actual se empieza a reconocer los derechos de la diversidad sexual. Es la verdad. Los jóvenes, ¿cómo no podemos valorar el rol que tienen los jóvenes hoy comparado con hace 20 años, 30, 40 años? Yo tengo un hijo de 17 años, formado, creo que es un muchacho inteligente, no ha salido al padre sino a la mamá, ¿sí?, y debo decirlo con toda honestidad. Y en ese marco, este muchacho solo piensa en el futuro, piensa en cómo construir una propuesta permanente de equidad, de respeto, de tolerancia, y no está pensando, no está pensando en lo mal que actuaron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Y cuando uno le pregunta y le dice, ¿y por qué? Porque dice, tengo la posibilidad de pensar, de expresarlo. Y por eso es que no estoy de acuerdo ahora con este gobierno, no yo, sino él, porque dice, toda la vida me he podido expresar, y estos últimos, tiene 18, 19 años, estos últimos años, tengo dificultades en mi colegio de expresar, en mi unidad educativa. Pero vean ustedes que está planteándose la posibilidad del futuro. Y yo creo que hay que entonces recurrir a algo que es necesario para esta construcción de valorar lo que tenemos. Y es decisión y convicción política. Y los jóvenes que estamos aquí, todos, espíritu, como decía Pancho, le voy a contar rapidito que cuando Pancho fue candidato a la presidencia, la primera vez, entiendo yo era muy niño, ¿sí?, y me agradaba Pancho, ¿sí? Luego mi padre me convenció por otro candidato y entonces ahí a la autoridad, me convenció por Rodrigo Borja, etc. Muy niño, pero siempre ha sido un ejemplo para
para la juventud y por supuesto un espíritu joven e innovador. Creo que en esa línea entonces necesitamos decisión política y de principios para empezar a cambiar el discurso y construir una propuesta desde lo positivo, desde valorar lo que tenemos, los logros, y desde allí proyectarnos a romper y construir, a romper las estructuras mentales y construir nuevos paradigmas sociales. Y los que estén discutiendo atrás sobre lo malo que han sido, que se queden fuera, por lo menos en nuestras estructuras. Es hora de valorar entonces la vida y el derecho a decidir por nosotras y nosotros, valorar la libertad, porque ese es el tema de la discusión actualmente. ¿Sí? La capacidad que debemos tener cada una de nosotras y de nosotros de decidir por nosotros mismos. Ese es el esquema. Yo vengo de una formación, y al presidente le debo decir, yo vengo de una formación de izquierda trotskista, del movimiento revolucionario de los trabajadores. No me considero, no lo tome a mal, no me considero un totalitario, comunista. En esa época, obviamente, era una forma de ver la vida, y me ha servido para entender nuevas lógicas de ver la vida, en términos democráticos, en términos de la diversidad, ¿sí? Y creo que entonces es el momento de empezar a valorar la posibilidad, en el marco de los derechos, de decidir por nosotros mismos. Este es el nuevo esquema. Segundo, el segundo elemento de los 5, hay que aprender a desaprender. ¿Qué significa esto? Desestructurar los modelos encuadrados en nuestras mentes y rearmarlos como un rompecabezas. Porque ese es otro problema. Yo no sé si a ustedes en sus países les pasa, pero aquí, amigos y amigas de la mesa directiva y presidente, no se puede hablar con nadie, porque todo el mundo es dueño de la verdad. Todo el mundo es dueño de la verdad. Y a los jóvenes, peor. A nosotros sí no nos dan espacio absolutamente para nada. Con el debido respeto y con los debidos ejemplos que son distintos, ¿no? Como el que estamos aquí, pero es la verdad. Todos son dueños, y además con un problema mental. Los de la izquierda son de izquierda, los de la derecha son de la derecha, y el que no es ni de la izquierda ni de la derecha, sino que piensa que el único modelo es el ser humano y que hay que construir libertades con el ser humano y equidad y justicia con el ser humano como centro, ese es un paria del desarrollo. Y no se puede construir una sociedad justa y equitativa en ese marco. Entonces necesitamos desarrollar una propuesta metodológica que nos permita desarmar esos. Veníamos con Mónica Chufi, con Irene Pesantes, mis compañeras, veníamos desde la ciudad de Cuenca hoy en la mañana, y veníamos conversando de eso, que nos permita desarmar esas estructuras del metro cuadrado. Este es mi metro cuadrado y yo no me muevo de aquí y nadie puede entrar, ni yo salgo. ¿Y saben cuál es el modelo más grave que tenemos? El de tener éxito. Ese es el modelo mental más grave que tenemos. El tener éxito, implica primero de obtener poder, y eso nos han vendido. Para tener éxito, poder. Y para tener poder implica que debo tener subordinados. Y yo creo que hay que cambiar el esquema de eso, el modelo mental. Hay que aprender a estructurar una propuesta donde ustedes ganen y nosotros ganen. Ganar. En equidad, donde juntos nos oímos, juntos avanzamos, juntos podemos ganar. Y todos deberíamos intentar ganar, ser felices. Pero para ganar y ganar, en este modelo de aprender a desaprender, en este punto, es necesario
es primordial, ya voy terminando, Joyce, es primordial ser transparentes y honestos. Y ese es otro problema que tenemos. Yo debo decirlo, y con toda la honestidad, es increíble cómo la clase política, la clase dirigencial y la sociedad en general ha aprendido a mentir. Estos últimos, en el Ecuador y en general en Latinoamérica, no somos transparentes, no somos claros. Y entonces, por lo tanto, estás pensando en cómo le gano, cómo le saco algo. Y claro, ahí hay un problema donde pones tus intereses primero por sobre los de los otros y no hay transparencia y no hay honestidad. Al final debo decir que para aprender a desaprender hay que generar reflexionar sobre esto, luego acción, es decir, luego creo, innovo, y ahí voy al tercer elemento, al tercer punto. Para aprender a desaprender es necesario innovar, crear, ser creativos, reflexionar sobre lo que tengo, accionar sobre esa reflexión siendo creativos, con cosas pragmáticas, con propuestas claras y transparentes, y luego volver a reflexionar sobre lo que ya innové. Si ya innové, entonces creemos de nuevo. Y esa es la perspectiva en términos pragmáticos. Entonces, valorar, aprender a desaprender, y el tercero, crear y recrear. Y claro, para lograr estos tres elementos es necesario dialogar y hacer acuerdos. Y el diálogo tiene que ser con los diversos. Por eso aplaudo lo que decía Pancho aquí. Más allá de los paradigmas ideológicos y políticos, debemos estar en los lugares donde hay pluralismo, donde aprendemos a oírnos entre diversos, porque oírnos entre los que pensamos igual no tiene sentido. Fíjense ustedes, hubo un diálogo nacional aquí interesantísimo, para los ecuatorianos conocemos, donde por lo menos yo que soy de la oposición no participé. No sé si alguien de la lista participó. Se oyeron entre ellos. Entonces, así no avanza un proceso de construcción de libertad y derechos humanos cuando solo te oyes y conversas entre pares, digamos, entre los que pensamos de la misma manera y no entre diversos. Por eso nosotros teníamos un lema que hoy las compañeras me recordaban: voz, voto y gobierno. Ese es el antiguo, ¿sí? Voz, voto y gobierno para los que no lo tienen. Que la gente aprenda a dialogar, a conversar, a hablar, que vote por sus decisiones y que esas decisiones sean al final transformadas en gobierno. Y ahí nosotros creamos varios procesos y tenemos, les cuento, parlamentos populares, el parlamento de mujeres, el parlamento LGBTI, el parlamento de los niños, el parlamento de los jóvenes, y los parlamentos para los presupuestos participativos. Nosotros estamos en la provincia 3 periodos, que me parece mucho, ¿no? Pero cuando las últimas elecciones pensábamos que íbamos a perderlas, porque claro, frente a un poderío enorme, ¿cómo íbamos a ganar? Nos dimos cuenta que al final, estos procesos de gobernar escuchando a la gente, dándole voz, la gente valora muchísimo. A lo mejor ni cumples muchos de los programas, de las políticas públicas, programas y proyectos, pero si la gente tiene la oportunidad de decirte: estoy en desacuerdo con usted, no quiero estar con usted, eso ya es un gran paso. Y eso ha sido parte del proceso. Y finalmente, el quinto elemento, ¿sí?, es recuperar la democracia y la república. Y nosotros ahí planteamos una nueva propuesta. Hay que profundizar la democracia. Yo creo que la democracia es el único modelo, hasta que alguien invente otro esquema político. Pero por ahora, la democracia es el único proceso que nos garantiza la participación, el diálogo
La democracia es el único que nos garantiza la innovación, la creatividad, el aprender a cambiar modelos mentales y el de valorar la libertad. La democracia. Pero la democracia tiene que ampliarse. La democracia no solo es derecho de votar. Para que nos garantice libertad y derechos humanos necesitamos trasladar procesos de participación a la ciudadanía. Para que la gente en la práctica, en la cotidianidad, pueda en la calle, en los barrios, en las comunas, pueda ser libre y pueda ejercer sus derechos. Pero si no les damos, o digamos, si no construimos esos espacios, o no facilitamos esos espacios, la gente no valora, no construye un modelo distinto y lógicamente no dialoga. Hay que desarrollar. Este es el proceso de gobierno, facilitar eso. Bien, finalmente en este encuentro nuestro compromiso es con la diversidad. Yo les quería decir eso, a mí también me dijeron más o menos 35 minutos, pero sí, veo que me han dado 10 menos que Pancho. Sí. Y les ofrezco disculpas. En este encuentro nosotros queremos reiterar nuestro compromiso con la diversidad, nuestro compromiso con la humanidad, como jóvenes dirigentes, con la humanidad y sus derechos, nuestro compromiso con quienes más necesitan, pero sobre todo quiero ratificar nuestra convicción de que son los jóvenes, hombres y mujeres, quienes deberán tomar la posta de la historia, asumiendo el protagonismo el día de hoy y obviamente desarrollar una historia con sus mejores contenidos y propuestas. Esta es la mejor forma de honrar a nuestros ancestros, porque gracias a ellos y a ellas estamos aquí, aún presentes en esta hermosa aventura de hacer camino y escribir la historia a pulso y con letra propia. Gracias por su tiempo para escucharme y les ofrezco Bueno, el presidente Uribe estará en la tarde, pero yo